Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre a buena hora de la mañana y sobre todo en consecuencia de lo que ya hemos tenido de primera mano, ¿verdad? Una amplia cobertura de eventos informativos y de acontecimientos que sin duda alguna pues nos ponen al tanto de cómo está nuestro país y el mundo. Así es que desde ya, bienvenidos a este día miércoles 9 de agosto, en donde vamos a presentarles a continuación también otro tema importante de país y que tiene que ver precisamente con el impacto que está teniendo estas altas temperaturas en la producción de los granos básicos y cómo también impacta precisamente en el tema económico y de condicionamientos y de cómo se mueven estos en el mercado. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Navarro, presidente del CESTA. Doctor, qué gusto tenerlo acá en el programa. Bienvenido. Gracias, Neto, y gracias por invitarme, ¿verdad? Ciertamente. Cómo no. También gracias a Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor. Muchísimas gracias, Danilo. Muy buenos días, un cordial saludo. Gracias por invitarnos, Ernesto, y un saludo a las amigas, los amigos televidentes. Sin duda alguna vamos a tener una muy buena conversación en el contexto de mucha preocupación que está generando estas altas temperaturas, que si bien es cierto, en el pasado ha sido punto de análisis y discusión que hemos tenido con ustedes, sin duda alguna ahora es más todavía el énfasis que se le está dando precisamente cuando ya Naciones Unidas declara de que y convierte o revierte o le da otro tono ya a otro calificativo a esto que ya no es un calentamiento global el que está experimentando el mundo, sino que es una ebullición global. Correcto. ¿Cómo tomó esto usted, Mire, estas declaraciones? Lo que dijo el presidente, el secretario general, ¿Sí? Antonio Guterres. Guterres, sí. Es correcto, ciertamente. Es que mire, estamos en un cambio climático ocasionado por un incremento de la temperatura de la atmósfera. Es una realidad. Y histórico, según entiendo. Esto no se había generado. No, correcto. No, se viene desde hace siglo y medio. ¿va? Pero el punto es, bueno, sobre todo a partir de 1950, es cuando se muestra claramente. Los últimos 9 años, desde el 2014 para acá, han sido los 9 años más calientes desde que se tienen registros. Los últimos 9 años. Ahora, si ya vamos a meses, fíjese bien. Julio 2019 tenía la temperatura récord, que era 16.63 grados centígrados. ¿Va a creer usted que este mes que acaba de pasar, desde el 3 de julio en adelante, todos los días la temperatura fue más alta que el récord anterior? Entonces, julio 2023, que acaba de pasar, ¿verdad? La temperatura llegó a 16.95 grados centígrados en promedio. No solo el mes, aquí estamos hablando de meses, el mes más cálido que se tiene registro, es el mes más cálido en los últimos 120.000 años, ¿verdad? Ahora, el año 2023, como se nos ha venido a poner un niño ahí enfrente, ¿verdad? Sí, con altas temperaturas, están vaticinando los científicos que va a ser el año más cálido. Vamos a establecer récords. No solo eso, 2024 lo va a pasar, imagínese usted. ¿Verdad? Ahora, y de 2024 en adelante, ¿qué va a suceder? Mire, el clima es caótico, ¿verdad? Porque son muchas las variables, ¿verdad? Pero a mediano y largo plazo, como estamos incrementando la causa que genera el incremento de temperatura, que es la emisión de gases de efecto invernadero, entre otras cosas, ¿verdad? Seguido por los cambios en el uso de la tierra, del suelo, pues, entonces, a futuro la cosa se va a poner peor. Vamos a ir incrementando la temperatura permanentemente. Ahora, ¿y cuál es el peligro? Que esto genere cruces de umbrales sumamente peligrosos. Por ejemplo, mire, ¿qué pasa cuando usted incrementa la temperatura, por ejemplo, en la parte norte del planeta? El hielo se va convirtiendo en agua. El hielo refleja la luz solar, el agua la absorbe. Entonces calienta más. Entonces al calentarse más, derrite más hielo. Al derretirse más hielo, calienta más. Se puede ir fuera de control. Bueno, ya vamos en un cambio climático fuera de control ahorita. Ya les voy a explicar por qué.
Pero hay cosas gravísimas. Por ejemplo esto, mira, hay bombas de tiempo. Mire, allá en la Siberia, en la plataforma ártica de Siberia del Este, para los amigos que les gusta el internet buscar, con las siglas ESAS, de su nombre en inglés, ¿verdad? Pero así lo encuentra rápido. Ahí el problema es que hay grandes reservas de gas metano, en forma de hidratos de metano. No solo ahí, en muchas partes del mundo. Pero allí está a 50 metros de profundidad. Se está calentando. Incrementa la temperatura, se vuelve inestable, el metano se está saliendo. El metano es un poderoso gas de efecto invernadero. Entonces calienta más, al calentarse más metano sale. Entonces esos son los umbrales sumamente peligrosos, ¿me entiendes? Entonces el asunto es que desde 1980 para acá vamos en un cambio climático fuera de control, la temperatura va incrementando, no sabemos hasta cuánto. Porque nosotros vimos, por ejemplo, allá en 1920, antes de 1920, la temperatura oscilaba. Del 20 al 40, la temperatura se incrementó. Del 40 al 80, la temperatura oscilaba. El 80 sigue aumentando. ¿Hasta dónde? No sabemos. Fíjese que antes se decía que ya por el año 2040, la temperatura promedio del planeta va a llegar a 1.5 si no cambiamos nuestro proceder. Ahora, ¿qué se está hablando? Se va a llegar a 1.5 en los próximos 5 años. O sea, en 2, 3 años vamos a llegar a esa temperatura. Y no solo es que lleguemos, como le decía, al incrementar la temperatura, sucede lo que pasa en un incendio. Cuando usted quema, por ejemplo, un poquito de maleza, ahí puede estar. Cuando el incendio se hace grande, el mismo incendio genera condiciones para seguir avanzando. ¿Me entiende? Porque calienta el ambiente, lo vuelve seco y el fuego se propaga con mucha más facilidad, el incendio. Entonces, eso sucede también con una serie de mecanismos, en la ciencia se llaman de retroalimentación positiva, ¿verdad? Podemos llamarle círculos viciosos, la palabra más usual. Eso lo que nos garantiza es que el problema va para peor. Ese es el punto. Danilo, vamos a ver, desde la perspectiva de ustedes, que estudian los comportamientos de precios, la competencia, el impacto que puede moverse, no solo desde el punto de vista de números, sino que también de cantidades. ¿Cómo están observando esta situación? A ver. Bueno, yo creo que hay de parte de las personas consumidoras, Ernesto, una gran preocupación con lo que está pasando con los costos de los alimentos. Hay aspectos como los que está mencionando Navarro con el tema del impacto del cambio climático. Yo he puesto en contacto a la prensa gráfica con las personas productoras de la zona de Aguachapán, de la cooperativa Las Tablas, y ahí ya podemos notar, por ejemplo, el impacto que está teniendo. He hablado con los productores de aquella zona y me decían que aproximadamente ellos no tenían registro de 20 o 25 años que quedara un tiempo de que no caía agua, que no estuviera lloviendo. Estamos hablando que ya llevan 15 días sin lluvia. Hasta anoche les cayó agua. Estamos 20, 25 años de registro en la zona de Aguachapán. Ya sabemos lo del corredor seco, ya manejamos información, sabemos el impacto que esto tiene, sobre todo en la parte oriental, pero de occidente muy poco habíamos escuchado. Sabemos que hay algunos municipios que están en esa parte del corredor seco, pero no lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ahí está la información de que las matas de frijol no están dando ni el 25% de lo que se espera ahorita para la producción, que el 40% del maíz se está perdiendo en El Salvador. Voy a citar aquí al amigo de campo, a Luis Treminio, ayer estuvo en el programa. Ya habíamos analizado que teníamos una pérdida en la cosecha 2021-2022, de que se había dejado de producir aproximadamente un poco más arriba de 3 millones de quintales de cereales. ¿Cuál es la proyección 2022-2023? La proyección casi llega a 6 millones de quintales.
no solo pues es el aspecto de cambio climático, hay que verlo, pero sí está ya generando impacto significativo lo que sucede con el cambio climático, pero también hay otras variables como los altos precios de los insumos agrícolas han disminuido un poco a partir de esto de la guerra Rusia-Ucrania. Ahora hay que sumar el tema del incremento del precio del combustible, por ejemplo. En el seguimiento de precios, en el análisis de precios que nosotros hacemos, la gasolina regular con el precio que tenemos ahorita de 4.48 es el precio que estaba hace 11 años. Hace 11 años tuvimos ese precio. Entonces, para que tengamos idea de cómo también va incrementándose otro medio que es importante para la cadena de distribución de los alimentos. Entonces sí estamos teniendo impactos fuertes, impactos significativos, y sobre todo ese impacto significativo se traslada directamente a los precios de la canasta básica alimentaria. Cuando esta escasea. Que es lo que hablaba ayer con Luis Treminio. Es decir, todo esto nos puede llevar en su momento a tener como una especie de escasez. ¿Se podría hablar de esos, esos términos? Yo quiero decir con esta pregunta, yo ya he afirmado que El Salvador tiene una dependencia alimentaria del 93.6% en lo que son las hortalizas y la verdura. Imagínese usted el análisis de esto, de una matriz productiva agropecuaria nacional, dependiente del 93.6%. Aproximadamente tenemos 38% de dependencia del maíz. 25, los promedios son en 5 años 26, 27% en el caso de cualquier variedad de frijol. En el caso del arroz, arriba del 60 y pico %. Entonces, la matriz productiva agropecuaria no es bonancible, no logra satisfacer la demanda de carácter local, nacional, y esto hace que se incurra en el ámbito a la importación. ¿Cómo está el tema de cambio climático en la región centroamericana? Ya estamos escuchando que países como Nicaragua quiere empezar a cerrar mercados, por ejemplo, para la exportación del frijol. ¿Por qué? Porque quieren garantizar su seguridad alimentaria y nutricional para la población nicaragüense. Entonces, aquí estamos en un momento complicado, en un crucial, momento difícil, diría yo, que no solo es de acceso físico de los alimentos. Yo no estoy diciendo, ni quiero poner alertas de que ahorita hay un problema de acceso físico, pero sí, aquí sí voy a poner la alerta, sí de acceso económico de los alimentos dentro del sistema alimentario que tiene El Salvador. Ya iremos entrando a esa parte medular, que obviamente es vinculante, pero estamos viviendo un momento crucial desde el punto de vista de que a la hora de poder establecer que cada país cierre sus fronteras para cuidar de su seguridad alimentaria, ya es momento de también, como me decía el agricultor ayer, el dirigente de los agricultores, es momento de pensar en una política nacional. No, ciertamente. Agrícola. Sí. No, claro. Un plan nacional agrícola. No, por supuesto. Y yo le preguntaba que si habría, y me dice él no hay. Que no lo ven. No. Sí, y es que mire, además del problema climático, como está señalando Danilo, hay toda una serie de acciones económicas, sociales y políticas que no son adecuadas y a veces que no existen. Ese es el punto. Y otra cosa, mire, no es solo que estemos en un problema, es que estamos en un proceso de incremento de ese problema. Con el agravante, Neto, que hemos visto como un crecimiento lineal de los problemas. Hay peligro que de pronto haya un salto brusco, porque la naturaleza nos está demostrando la posibilidad de cambios bruscos. Y hay otra cosa además. Estamos hablando de cambio climático. Miren, Neto, el cambio climático no está solo. La pérdida de la biodiversidad es otro problema gravísimo. Para que haya producción, el ecosistema tiene que ser adecuado, tiene que estar funcionando bien. ¿Y sabe qué está pasando? Mire, desde 1970 hasta el 2018,
un poco menos de medio siglo casi. Óigame bien, el 69% de la abundancia de vida silvestre se perdió. Cuando le digo vida silvestre me refiero a mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 69% se perdió. En medio siglo, casi el 70% de la vida, de la abundancia, se ha perdido. ¿Cómo puede funcionar así el ecosistema? Pues en América Latina, ¿sabe cuánto llega la cifra? 94%. Ahí está en la internet, pueden buscarse los documentos. Eso que nos está vaticinando. Vamos en camino de nuestra propia destrucción. Fíjese cosas como esta, pues, las abejitas. Las abejitas son polinizadores, son lo más importante. No los únicos, pero sí lo más importante. Y a veces en la casa se matan porque pueden picar. No, bueno, a mí me ha picado, ¿verdad? Y duele. Eso hay que reconocerlo. Pero no por eso hay que matarlas. Pero el asunto es todo. Pero ellas terminan muriéndose cuando lo pican. Correcto. No, pero lo silvestre, ¿me entiende? ¿Qué es lo que está pasando? Usted habrá visto por ahí, todas las colonias de abejas están bajando. Sí. Son sensibles a la temperatura. 1, 2. Estamos metiendo una gran cantidad de químicos a la atmósfera para regar, ¿verdad? Hay muchos químicos que, bueno, su estructura química es parecida a la nicotina, por eso le llamamos neonicotinoides, pero son altamente destructores de las abejas. Mire, un grado más que sube la temperatura, las abejas colapsan. ¿Y sabe qué va a pasar si las abejas colapsan? La mitad de los alimentos que están en la mesa de la gente ya no va a estar. Y eso va a elevar el precio, obviamente. Claro. Y eso, ¿me entiende? Va a generar problemas sociales, económicos y políticos. Y además de todos los problemas políticos que hay en el planeta, ¿verdad? Problemas económicos, que el petróleo, bueno, todas las cosas, conflictos en todas partes. Entonces digo, mire, nosotros simplemente estamos generando las condiciones para que el Homo sapiens le pase lo que le pasó a los dinosaurios. Que nos vamos a quedar sin representantes. Voy a hacer una pregunta muy coloquial, una pregunta muy urbana, ¿no? ¿Basta quedarnos con ventiladores o si tenemos algunos el privilegio de tener aire en la casa, estarnos soplando de esta temperatura? Eso es igual que cuando usted diga, mire, aquí se está hundiendo el Titanic, me voy a pasar al piso de arriba. Sí, pasa. No, está bien, ¿verdad? Ay, pero siga para arriba. Vamos a ver, Danilo, tus datos, cifras. A ver, danos cifras. Yo con el tema de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no hay en el país, pues yo no sé si llamarle política, estrategia, plan, hoja de ruta, como quiera llamársele. Corrupción. El tema es que sí está haciendo falta pues una visión que dé respuesta a la situación del sistema alimentario. Y hablo del sistema alimentario porque es un concepto que ya está reconocido en el marco del sistema de Naciones Unidas desde la FAO. El gobierno, de hecho, tiene una hoja de ruta de su sistema alimentario. Entonces, si la vemos desde la perspectiva del lado de los productores o la producción nacional, estamos viendo impacto de cambio climático. ¿Qué se está haciendo, por tanto, para mitigar o enfrentar el tema de cambio climático? Esa es una buena pregunta que hay que hacerse, o las autoridades deben de dar respuesta a eso. Todo el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Si lo vemos desde la perspectiva siempre de los productores, se necesita crédito, se necesita subsidio. Nosotros hemos dicho que en este momento los productores necesitan subsidio por el elevado precio de los insumos agrícolas. Precisamente por ese elevado precio, los productores dejaron de producir aproximadamente esos 3 millones de quintales que he mencionado en materia de cereales. Pero ahora vámonos al lado de los consumidores. Y desde el lado de los consumidores, en ese sistema alimentario, lo que estamos observando es el problema de acceso económico de los alimentos. ¿Cómo no nos va a preocupar? Y yo creo que la gente y ustedes en los medios es importante de lo que ponen en perspectiva. La canasta básica. ¿Tenemos esa lámina? Si la tienen, yo a producción le pediría el favor. Quisiera comentar dos al menos de esas, ya la vamos a tener. Entonces, en la canasta básica urbana, recordarle a las amigas y los amigos, ahí está, las amigas y los amigos televidentes, que la canasta básica urbana y rural está compuesta por 22 alimentos.
En el año 2021, en enero costaba $199 con 24 centavos. A junio del 2023 cuesta $250 con 76 centavos. La agropecuaria costaba 141.68 y la rural cuesta 188.89. Si sigue la siguiente producción, por favor, miren el impacto que esto es para mí de lo más. Ahí está. El salario, columna izquierda, salario mínimo comercio con descuento de ley, $327 con 59 centavos. El costo de la CBA urbana, que lo acabo de mostrar, es 250.76 y los servicios públicos 84.12, que lo hemos metido en este análisis de acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Ese trabajador o trabajadora que gana 327 con 59 centavos necesita, para pagar la CBA y los servicios públicos, $7 con 29 centavos a fines de mes. Y en el caso agropecuario, que es la siguiente columna amarilla, 218.52, que es su salario, 188 el costo de la canasta básica más de los servicios públicos, necesita $54 con 49 centavos. Dicho en otros términos, el dinero no está alcanzando para satisfacer adecuadamente las calidades nutricionales alimentarias que necesita en este momento la población. Y nosotros hemos dicho y hemos señalado que, si bien es cierto, la inflación de carácter nacional ha bajado, estamos en 3.8 de los 238 productos que se miden a través del índice de precios al consumidor. Sin embargo, los 22 productos de la canasta básica alimentaria en una inflación interanual acumulada que venimos analizando desde el año 2021 representa un incremento del 21% en la urbana y 25% ¿sí? en la rural. Así están los datos, eso es lo que yo estoy trasladando, ese es el nivel de la inflación. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Cambio climático, impacto de cambio climático, desabastecimiento en materia de la producción, o que la producción va a bajar por el efecto de cambio climático, el precio del combustible que se está elevando, va a impactar todavía los costos en la cadena de distribución de los suministros de los alimentos. ¿Quién termina pagando esto? Nosotros y nosotras, las consumidoras y los consumidores. Entonces ahí es donde viene el tema de qué estrategia, qué plan, qué política se está implementando. Y a nosotros sí nos parece fundamental que se coloque el tema de la reserva estratégica de los alimentos. Hay que tener una reserva estratégica en estos momentos porque no nos podemos quedar con el planteamiento de creer que son los coyotes, los intermediarios o los toponeros los que están estableciendo los precios en este país. Qué lamentable que recientemente se conoció de la pérdida de un frijol, creo que era, ¿no? Claro, la semilla. De semillas, ¿no? La semilla es lamentable. Que se tenían ahí almacenadas y que estas se arruinaron. Doctor, sí. Ahora sí, pero mire, en una estrategia, ¿verdad? La estrategia no debe considerar únicamente aspectos económicos, sociales. Hay que considerar aspectos ambientales. Por ejemplo, estamos hablando del alto costo de los combustibles, ¿no? Que se necesitan. Es que mire, no podemos seguir consumiendo petróleo, así de claro. Sí. Eso para salvar la humanidad, no para salvar solo el frijol. 26 centavos nos acaba de subir. Es que mire, para mediados de siglo ya no deberíamos estar consumiendo petróleo, hay que buscar otras formas. El caso de los alimentos, mire, deberíamos estar produciendo los alimentos en forma agroecológica. Sí. Así era hace un siglo, ¿verdad? Yo no entiendo cómo cada año hay que estarle suministrando semillas y pesticidas a los agricultores. Deberíamos de generar capacidad en los agricultores para que produzcan su propia semilla, para que guarden su propia semilla. Nosotros hemos hablado de la necesidad de establecer santuarios de semillas. Sí. Otros le llaman bancos de semillas, ¿verdad? Santuarios de semillas, ¿verdad? Y por supuesto reserva estratégica de granos básicos para comenzar, lo que era el IRA, y no solo a nivel central, a nivel municipal deberíamos tener todo eso, ¿verdad? Pero debemos entender que no podemos seguir dependiendo de los
combustibles fósiles cuando ellos son la causa inmediata del incremento de temperatura. Y hay otra cosa, mire, en el planeta, en el mundo más bien, todos los países estamos compitiendo a ver quién crece más. ¿Quién crece más? ¿Qué significa? Más consumo de petróleo, de metales y un montón de cosas. Más generación de desechos, más incremento de la temperatura. Y el juego es crecimiento indefinido. Cuando crecemos poco estamos tristes, cuando crecemos mucho estamos contentos. ¿Quién va ganando? China. Después va Estados Unidos, Japón, Europa, todos. Y nosotros en la colita. Ahora yo le pregunto, Neto, ¿podemos nosotros crecer indefinidamente en un planeta que no crece? Explíqueme eso. O sea, ¿qué significa todo esto? El causante fundamental, la causa fundamental del problema que tenemos, el sistema económico. Que no solo es económico, es político e ideológico. O sea, ahí van las tres cosas. Si no atendemos eso, Neto, no podemos sobrevivir en este planeta. Ese es el punto, ¿verdad? Tenemos que pensar en un sistema económico que sea adecuado al funcionamiento del planeta Tierra. No podemos ir en contra. Mire, todo en el planeta, desde un ser humano hasta un árbol de esos secuoya, comienza pequeñito, sigue creciendo, crece menos y al final ya no crece. Todo es así. Imagine qué terrible sería que a la altura que yo tengo hubiera seguido creciendo como cuando tenía 15 años. Digo, no podría vivir, ¿no es cierto? Excepto el sistema económico. Tenemos que rediseñar todo eso. Claro, estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Porque obviamente no lo va a hacer El Salvador únicamente, pero deberíamos estar pensando en eso. Es que no funciona el sistema económico, es el punto. Nos ha dado muchas cosas buenas. Encuentra del lapicero que tengo una cosa muy buena y hay un montón de cosas buenas, pero la esencia del sistema de plantear un crecimiento indefinido es incorrecto. A ver, el tema de la seguridad alimentaria, que es un elemento o factor importante, que creo que tú lo mencionabas, es decir, cómo estar enfocando todo nuestro esfuerzo para hablar de reservas, ¿no? Claro. Reservas. Eso pasa, me decía Luis Treminio ayer, eso pasa por, obviamente, tener producción. Y la producción nuestra hoy en día, a raíz del cambio, a raíz de la falta de agua, nos ha bajado o nos va a bajar en un porcentaje bastante importante, me decía. Sí, sí, el tema, aquí se está, en esta situación, está apareciendo ahora con muchísima más fuerza el tema de inseguridad alimentaria y nutricional, se llama el concepto. La proyección a partir de los datos de los organismos del Sistema de Naciones Unidas es de 1.1 millón de personas tendrán necesidades humanitarias. Es decir, el 16% de la población salvadoreña actualmente estará con las necesidades humanitarias alimentarias. La inseguridad alimentaria se cataloga como moderada y grave. La moderada es cuando uno se salta tiempos de comida, por necesidad, ¿verdad? No por dieta, sino que por la necesidad. Y la grave es que pasan ya algunos días que la población no está comiendo. Y yo estoy invitando al Sistema de Naciones Unidas, al PMA y a la FAO y al gobierno también a que se haga un estudio en los cinturones de pobreza que tiene el área metropolitana de San Salvador, porque nosotros sí ya estamos obteniendo información de familias que ya no están comiendo, no solo se están saltando los tiempos de comida, ya no están comiendo, ya estamos encontrando a población que está bajando mangos, ¿ves? La podemos ver en la calle. Bajando mango, encontramos a población con cartelitos pidiendo trabajo, pidiendo donativos. Claro. Esa población está ahorita en una situación de hambruna. Ese es el concepto, hambruna. Ya no solo es inseguridad alimentaria, sino eso. Y por eso es que nos parece importante que se tomen medidas en esta materia, y una medida es la investigación. Me parece importante que se investigue. Y por el otro lado, que se lleve ya inmediatamente la ayuda alimentaria a la población que la necesita. Medidas, interesante. Doctor, le ruego que tome nota. Correcto. Voy a hacer una pausa y regreso con usted. Le cedo la palabra cuando regresemos. Correcto. Vamos a la pausa. Gracias a todos por estar con nosotros.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Interesante la conversación en una combinación sobre los impactos económicos que tiene en los productos de la canasta básica y sobre todo también en el tema relacionado con el impacto climático en la producción agrícola, ¿no? Había que darle la palabra, doctor Navarro. A mí me parece importante lo que señala Danilo de invitar al Sistema de Naciones Unidas a investigar. Ahora, pero que lo hagan bien, ¿verdad? Porque el PMA ha andado promoviendo alimentos transgénicos. Y eso está mal. Y muchas otras cosas que hacen que no están bien. Que conste que el secretario general está diciendo palabras sumamente sabias. Bajo el argumento de que son más resistentes a cambios como lo que estamos viendo ahora. Bajo el argumento que generan más plata para los productores, para las grandes. Ese es el argumento. ¿Verdad? Pero ese es el argumento que ellos... No, pues sí, ¿verdad? Sí. Ese es un buen punto que pone Navarro. Bueno, pero hay otra cosa importante, el agua. El agua. Mire, aquí en San Salvador, el agua que anda recoge para distribuírsela a la gente, la mitad se pierde en el camino. ¿Cómo es posible que estemos pensando en hacer otro estadio por ahí en vez de mejor dedicarle los fondos a arreglar el problema de la distribución subterránea de agua? ¿Verdad? Deberíamos estar tratando de rehabilitar todas las zonas recolectoras de agua y lluvia. Eso deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Garantizar que el agua le llegue a toda la gente. Mire, aquí usted habrá visto formas de regar, así, riego por goteo, y formas de que tiran el agua ahí, ¿verdad? Para arriba. ¿Cuánto será la relación, cree usted? Fácil de 100 a 1, si no más. Aquí hay servicios sanitarios que usan poquita agua y otras usan bastante. ¿Sabe lo que hacen en Alemania? Mire, viene algún ingeniero, que debería ser, digamos, del Ministerio del Ambiente, de tecnología y lo que fuera, analiza todos los, póngale, servicios sanitarios o lavadoras, digamos las lavadoras, ¿verdad? Para una cantidad de ropa. Imaginen que unos utilizan 100 litros y otros 120, pero de pronto hay unos que utilizan 80. ¿Entonces sabe cuál es la ley? Dicen, en 2 años, ninguna lavadora que se vende en el mercado va a utilizar más de 80 litros por, digamos, una cantidad específica de ropa. ¿Qué pasa? A la vuelta de los 2 años, los ingenieros se han puesto las pilas, ¿verdad? Y las lavadoras no consumen más de 80 y de pronto hay uno que consume solo 60. Entonces, vuelve la ley. En los próximos 2 años, ninguna lavadora que consuma más de 60 litros se va a utilizar. ¿Qué significa? Vamos incrementando la efectividad en el uso de los recursos. Y así se hace con el agua y con muchas otras cosas. Pero eso debería tenerlo el ministerio, como no tenemos Ministerio de Industria, pues el Ministerio del Ambiente, como un tema prioritario de estar viendo cómo se ahorra agua. ¿Me entiendes? Cómo se utiliza la tierra en forma más efectiva. Pero aquí todas esas políticas faltan en esto. Danilo, ¿tienes ahí un diagnóstico de opinión? Solo aprovechando que Navarro ha tocado el tema del agua, solo quiero decir que recientemente hemos realizado un diagnóstico de opinión de las personas consumidoras de cómo ellos perciben la atención de los usuarios de parte de ANDA y la Defensoría del Consumidor. Y ahí está la cámara. Por ejemplo, aquí hay un gráfico donde prácticamente está mostrando que el 50%, más del 50% de la población no percibe una buena atención por parte de ANDA. Aprovecho, Ernesto, de dejarte 2 ejemplares de este estudio. Cuando tú creas conveniente pudiéramos hablar más en concreto más sobre este estudio. Pero también Navarro ha puesto otro tema que es fundamental, es el agua. En este momento los niveles de agua para siembra, para producción se han ido abajo. Claro. Han caído. Claro. Esto va a dificultar el tema del riego, o ya está dificultando el tema del riego. Y saneamiento. Creo que está el tema del saneamiento. Creo que lo que, por un lado, ahorita, hablando del subsector de agua potable y saneamiento, se necesita una ley de subsector. Ya tenemos una ley de recursos hídricos que ya fue aprobada, ya está. Y esa ley faculta y mandata a que exista en el país una ley del subsector de agua potable y saneamiento. Nosotros ya estamos listos con una propuesta ciudadana que la vamos a presentar para entregárselas a las autoridades y que los tomadores de decisiones tomen en cuenta esto. Donde ANDA no sea juez ni parte.
sea parte, pero no juez en el tema del subsector de agua potable y saneamiento. Y ahí vendrá una discusión con el tema tarifario. El punto es que la cosecha de agua para la materia de la producción, para el riego agrícola, etcétera, se vuelve estratégico en este momento. Todas las regulaciones que tengan que ver con el agua son fundamentales. Por ejemplo, debiera de hacerse una reforma a la ley de recursos hídricos que está en este momento, porque hay un canon que quedó establecido en uno de los artículos donde establece y dice que se tiene que cobrar por la explotación del recurso hídrico, y eso incluye a los productores. No se ha quitado, no se ha cobrado, hay que decirlo, la autoridad hídrica no lo está quitando, no lo está aplicando, pero está colocado en la ley. Y la ley es la ley. Entonces, ojo con eso. Esa fue una de las observaciones que nosotros, como Centro para la Defensa del Consumidor, junto con otros actores sociales, dentro de ellos está la Iglesia Católica, lo señalamos y lo dijimos. Entonces, aquí en este momento se vuelve fundamental la realización del derecho humano al agua. No solo es el enfoque de estar hablando del tema de la privatización, no, sino que además es cómo acercamos el recurso hídrico que se vuelve estratégico para la vida. Y ahí es donde creo que debe de ponérsele más atención en la implementación. Políticas, medidas, estrategias o planes que tengan que ver con el riego para cultivo o para la sobrevivencia de los animalitos, de nuestros productores y de nuestras productoras, que al final con esos mismos nos alimentamos, nosotras y nosotros, los consumidores, es lo que se necesita en estos momentos en el país. Ahora, pero hay una cosa, la tercera parte de los pozos que ANDA tiene en San Salvador se le secaron. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Parte del calentamiento, parte de la ebullición de global. la deforestación, Neto. Deforestación. Claro. Las zonas recolectoras de agua y lluvia han sido destruidas. Entonces, ¿qué pasa? El sol, el agua, ¿verdad? No entra al subsuelo y agarra cuesta abajo. Y claro, si usted anda en algún bus por allá, por la colonia La Málaga, en un momento de una fuerte lluvia, se lo lleva. Se lo lleva. Ese es el problema, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede en este país? Mire, habían unas normas que había establecido el Ministerio del Ambiente en todo el territorio, que allá en la Unión decían aquí no se puede construir. De pronto se le ocurre al gobierno hacer por ahí, y comenzar a investigar para hacer un aeropuerto, y cambiaron la norma. Entonces, así como pues, donde no se puede, no se puede, no se debe. Pero aquí las normas no funcionan, ¿verdad? Danilo está hablando que van a presentar una ley a la Asamblea Legislativa. Hace casi un año presentamos nosotros una propuesta para regular el consumo de plásticos desechables. ¿Qué cree usted que ha pasado? La directiva no la pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. No la pasa. Sí. Y esto así como pues. O sea, irresponsables que tenemos de diputados nosotros y diputadas. Y esta situación de altas temperaturas de calor no puede en algún momento, creen ustedes, lograr tocar la sensibilidad o motivar a sectores que tienen que ver mucho para cambiar patrones como lo que estamos hablando? Este es un patrón más de todo el universo. No, correcto. De situaciones que tienen que ver con el tema climático, ¿no? Debería, pero fíjese con esta discusión del plástico, por ejemplo. ¿Qué dijo el señor ministro del Ambiente? Él dijo, no se puede detener el desarrollo. Yo entiendo que eso lo diga el ministro de Economía o ministro de Industria y Comercio, que debe decir un ministro del Ambiente. No se puede seguir destruyendo la naturaleza. Eso debería ser. ¿Me entiendes? Como un jurado, pues. Usted tiene un fiscal que dice una cosa y un defensor que dice otras cosas, y los dos pueden ser abogados honestos y todo, pero son perspectivas distintas. Pero ese es el problema, que no hay conciencia sobre la gravedad ambiental. Ese es el punto. Sino que estamos enmarcados en ver cómo producir lo económico, y claro, esto nos está llevando a la destrucción. Sí, mira el caso del agua, Sí. Perdón, para terminar. Al incrementar la temperatura, ¿verdad? Sabemos por termodinámica, pues, que la atmósfera puede absorber más humedad. Entonces va a haber en promedio más agua, lluvia. Pero ¿qué está pasando? Que donde llovía bastante llueve más y donde llovía poco llueve menos. Eso es lo que ha pasado, pues, digamos, en los últimos 30 años que se ha visto, ¿no? Entonces, ¿qué está significando? Esos lugares como el corredor seco van a estar más secos. Ese es el punto. A ver, voy a aprovechar estos minutos, Danilo. Hablemos también del factor especulativo, ¿no?
¿Se ha logrado en algún momento detener esta parte? Es que mientras no exista una implementación real de una estrategia, e insisto, como quiera llamársele, que asegure esa reserva de los alimentos o la disponibilidad alimentaria desde la producción local nacional, pues vamos a tener a los especuladores. ¿Quiénes son los especuladores? Los coyotes. Nosotros hemos hecho estudios donde hemos demostrado que el 40% entre la producción, la distribución, en la comercialización, es lo que se queda aproximadamente el toponero o el que está haciendo el negocio. Ahí me llamó un productor de la zona de Aguachapán, de Occidente también, y me decía que la carga de frijol se la estaban comprando, les estaban ofreciendo $95. ¿A cómo está el quintal? En San Salvador, en la Gerardo Barrio, $115. 115. En promedio. Estamos llegando casi al 100% del costo de lo que costaba, que costaba anteriormente, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero mientras no exista esa estrategia, está difícil. O sea, hemos dicho en algún momento que se ha estado especulando con el precio de los granos básicos. Hemos insistido inclusive con algún tema de los supermercados, no voy a dar acá el nombre, pero hemos insistido de que en algún momento nos dimos cuenta que la libra de tomate se le estaban comprando a los productores a 35 centavos, pero el súper la estaba vendiendo a $1.40. Eso fue el año pasado. Eso lo pusimos nosotros en la agenda pública. ¿Es eso especulación? Sí, eso es especulación. Es robo. ¿Tiene derecho de ganar el comerciante? Sí, tiene derecho de ganar el comerciante. Pero mientras no se cambie la lógica, donde se piense en realidad en la población o en los consumidores finales, entonces aquí vamos a estar en una lógica de canibalismo. Okay. Y por eso es que estamos viendo las afectaciones. ¿Cómo es posible esto de que no se pueda generar una política o una ley que prive sobre el tema del impacto que está teniendo el plástico u otros tipos de insumos que están afectando la vida y la calidad del medio ambiente? Bueno, y esa es una preocupación, mundial, sobre todo cuando vemos que en el mar, los ríos, las grandes cantidades. Bueno, ahí tenemos el caso de aquella fotografía apocalíptica, diría yo, del río Lempa, que se acumulaba todo en Potonico. En Potonico, ¿verdad? No, ¿y cómo está esa situación? Mire, y cuando usted ve plástico ahí, multiplica por 2 que está abajo. Claro. Y ya está resuelto esa situación. Entiendo que se hicieron esfuerzos por querer limpiar, pero... Sí, pero es que ¿sabe qué pasa? Eso no se resuelve a menos que usted recorte, reduzca arriba, porque ese es el punto. ¿Y quiénes son los responsables principales? Los productores de plásticos desechables. Y esta parte se puede lograr a través de unas trampas, famosas trampas de... Mire, esas trampas detienen lo grande. Lo grande. Pero eso se va deshaciendo y forma micropartículas. Que usted, oiga, no solo bebe y come, respira. Se ha encontrado micropartículas de plástico en la sangre, en la leche materna, en la placenta humana, al lado fetal y al lado maternal. Y para desgracia de muchos, ¿verdad? Danilo, no sé, hasta en la cerveza se ha encontrado micropartículas de plástico. Vamos a ver, doctor, el tiempo se nos está agotando. Sí, el tiempo se nos está agotando. Me gustaría hacer un análisis concluyente. Correcto. Y recomendatorio, porque tú hablabas de medidas, ¿no? Sí. Y sobre todo porque el énfasis y el motivo por el cual hemos traído este tema esta mañana es llamar a ese nivel de conciencia de la importancia que tiene de tomar medidas en varios sentidos. A ver. Mire, yo quisiera sintetizar diciendo que estamos en una emergencia. Está en cuestionamiento nuestra propia existencia y por lo tanto deberíamos actuar con racionalidad y sobre todo con honestidad, con solidaridad, ¿verdad? Pensar en los principios de ver cómo sobrevivimos todos.
Porque aquí lamentablemente la gente, sobre todo el que tiene mucho poder económico, busca cómo incrementar su riqueza. Y en eso vamos a la destrucción. Ese sería el mensaje. Ok. Danilo, tu reflexión. Creo que hay que enfrentar ya de manera urgente la problemática o la realidad que muchas familias están viviendo en este momento en materia de inseguridad alimentaria. Me solidarizo con aquellas personas que están pasando hambre. Insisto que los organismos del sistema de Naciones Unidas actúen con sus recursos que tienen, investiguen y por supuesto el gobierno destine y elabore las políticas públicas y destine los recursos porque lo está necesitando la población. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por la oportunidad que nos han dado de poder conocer sus puntos de vista con relación a estos temas. Las temperaturas sin duda alguna se van a mantener siempre elevadas. Incrementándose. Incrementándose, Sí, ¿no? incrementándose. Y la verdad que es una situación que es muy, pero muy preocupante. Gracias a ambos. Nos vamos a una pausa y luego regresamos con la segunda parte del programa. Estará con nosotros el presidente del Banco Central de Reserva. Así que acompañen. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del Banco Central de Reserva, el licenciado Douglas Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, y buenos días a toda la población salvadoreña que nos sintoniza. A ver, presidente, comencemos un poquito hablando sobre este tema que está relacionado con el sistema de pagos minoristas y que ha sido considerado como uno de los más innovadores en la región. Estamos hablando de Transfer 365. Sí. Cuéntenos un poquito cuál ha sido el comportamiento, porque fue en junio que se acaba de 2021 que se lanzó este mecanismo, ¿no? Casi hace 2 años. Hace 2 años, ¿sí? Que tuvimos el mandato del presidente Nayib Bukele fue claro que todas las instituciones del gobierno debían de estar volcadas al servicio de la población y que los servicios que se pusieran a disposición de la población tenían que ser de calidad y de primer nivel. El Banco Central de Reserva históricamente nunca había puesto en las manos de la población un producto hecho por el Banco Central de Reserva. Somos los administradores por ley de los sistemas de pagos de El Salvador y le servíamos perfectamente bien al sistema financiero. Pero la pandemia nos demostró que tenemos que tener instrumentos para poder darle a la población salvadoreña lo que se necesita. Y así fue como surgió en junio del 2021 el innovador servicio de pagos de transferencias interbancarias denominado Transfer 365, que funciona 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y lo mejor de todo, a 0 costo. Es decir, totalmente gratis para la población. No hay comisión a la hora de poder hacer cualquier tipo de transferencia, porque aquí lo que permite es realizar transferencias de fondos interbancarios. Sí, así es. El tema de pagos a proveedores, pago de planillas, tarjetas de crédito y préstamos, dice. 24 horas. Puede realizar cualquier tipo de operaciones. Sí. ¿Qué es necesario tener una cuenta en un banco? En un banco, en una sociedad de ahorro y crédito o en un banco cooperativo. El 100% de las instituciones autorizadas para captar fondos del público, es decir, las 25 instituciones del sistema financiero autorizadas para tener fondos del público, tienen dentro de sus canales, tanto canal web y aplicaciones, el Transfer 365. Las personas lo pueden buscar, pueden hacer transferencias a cualquiera de esas instituciones totalmente gratis. Algo que antes no pasaba. Tenían que los salvadoreños pagar por un servicio privado que tenía muy pocos integrantes, cerca de 7 o 9, y que cobraba hasta $3 por operación realizada y por operación también de intención. Es decir, no se completaba la transferencia, pero se tenía que cobrar. A ver, a 2 años de haberse implementado Transfer 365, ¿cómo ha sido, digamos, aceptado por la población? Nos complace decir y nos sentimos muy orgullosos como Banco Central de Reserva de que a mediados del año pasado ya éramos el sistema más utilizado por la población salvadoreña.
Somos actualmente el sistema de transferencias bancarias preferido por los salvadoreños, el más usado y el que ha transferido a la población salvadoreña más de 21 mil millones de dólares y en operaciones más de 18 millones de operaciones. Por minuto se realizan en El Salvador 32 operaciones de transferencias interbancarias. Los salvadoreños ya no tienen que salir de su casa, pedir permiso en su oficina para poder realizar un pago o para poder tener dinero. Ok, ese es, por ejemplo, ahí tenemos esta lámina que nos da una ilustración precisamente del tema que en particular se está enfatizando, presidente. Solo en julio se realizaron 1.271 millones de dólares los que se transfirieron y en operaciones fueron 1.470.000 operaciones las que se realizaron. ¿Cuánto le hemos ahorrado a la población salvadoreña? Cerca de 42 millones de dólares en el no pago de comisiones. Desde que entró Transfer 365 a la fecha, le hemos ahorrado a la población salvadoreña con este innovador servicio producido en el Banco Central de Reserva, 42 millones de dólares que no han sido pagados en comisión, sino que han sido reinvertidos en la economía salvadoreña. Parte del consumo privado es parte importante también del Producto Interno Bruto de El Salvador y de cualquier país. Y ese es el aporte del Banco Central a la economía salvadoreña en el no pago de comisiones. Pero lo más importante... 41.9 millones, casi 42 millones de dólares. Que se ha ahorrado, digamos, la población en ese sentido. Exactamente. Ya no necesitan salir de su casa, ya no necesitan pedir permiso en su trabajo, pueden realizar pagos de alquileres, pagos de préstamos, tarjetas de crédito, colegios, transferencias, pagos de cualquier tipo de deudas a través del Transfer 365, 24 horas del día. ¿Fácil de utilizar? Súper fácil. Usted solo necesita... Digamos, técnicamente para alguien que... Usted solo necesita el nombre, el tipo de cuenta, el banco en el que está y el número de cuenta. Y listo. ¿Y a quién le va a hacer la transferencia? Sí, exactamente. Usted solo le tiene que pedir el nombre, el banco, el tipo de cuenta, si es corriente o de ahorros, y el número de cuenta. Y con eso usted le puede mandar, y no importa en qué sociedad de ahorro y crédito, en qué banco cooperativo o en qué banco esté. Nosotros tenemos las 25 instituciones participantes del sistema financiero, todas están dentro del Transfer 365. No se necesita ya salir y hacer una larga cola en un banco, llegar al tráfico para poder llegar a la agencia bancaria, hacer cola o ir a un cajero para sacar dinero y entregárselo a alguien más. Solo basta tener una cuenta bancaria y utilizar el Transfer 365. Cuénteme sobre los niveles de seguridad. El Banco Central de Reserva. De los grandes, a veces, temores o dudas que tenemos, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a también a sentirnos orgullosos nuevamente como Banco Central de que tenemos la infraestructura tecnológica suficiente y competente para poder alimentar los sistemas de pagos de El Salvador, que no solamente es uno, el Transfer 365 solamente es un componente pequeño dentro de todo el grupo de sistemas de pago de El Salvador. El Banco Central es el administrador del sistema de liquidación bruta en tiempo real, el LBTR, que es el sistema que utilizan todos los países para poder hacer funcionar al sistema financiero de cada país. El banco también lo administra, el Banco Central de Reserva. Y el Transfer 365 es un pequeño componente, pero que está montado sobre esa gran infraestructura tecnológica a la cual le hemos invertido en estos 4 años, Ernesto, más de 20 millones de dólares entre infraestructura, aplicaciones y también ciberseguridad, que es importantísima. Las operaciones están totalmente garantizadas. El Transfer 365 funciona de forma excepcional, rápida, y cumple con todos los estándares internacionales de ciberseguridad, más las normativas y los principios de prevención de lavado de activos. Ok, es interesante ver realmente cómo hoy el mundo está entrando en una nueva era cuando hablamos de la digitalización, ¿no? Sí. Específicamente monetaria. Esto es imparable y esto es parte del producto ya de lo que viene por delante. O si viajamos o donde andamos, casi por lo general, o es la tarjeta de crédito o todo se hace a través de transferencias también, ¿no? Sí, es importante que
este es un nuevo medio de pago, ya no se necesita solo dar efectivo, Claro. ya el efectivo es parte de lo que se Pareciera ser usaba que- antes. Debemos digitalizar. Que el destino va a desaparecer, ¿no? Porque ya no se necesita tener el efectivo para poder pagar. Usted puede tener una transferencia Sí. o puede utilizar otro medio de pago para poder hacer un pago. Y eso es importante, que El Salvador avance en el tema de digitalización y que nos sumemos a la lista de países que están avanzando en el tema de la innovación y la digitalización. Precisamente es lo que nuestro presidente Nayib Bukele nos pide a las instituciones del gobierno, que esos productos que pongamos a disposición de la población sean de calidad y que tengan el componente de innovación que es característico de nuestro presidente Nayib Bukele. Y el Banco Central de Reserva se siente muy orgulloso de que por primera vez estamos dándole un servicio a la población salvadoreña que le llega exactamente a sus manos a través de cualquier dispositivo móvil, para poder realizar transferencias interbancarias seguras con la más alta infraestructura tecnológica y totalmente gratis. Eso es lo más importante, Ok. totalmente gratis. Los sectores económicos más relevantes, ahí podemos apreciarlos también en esa lámina. Digo, en el sentido que más utilizado. Este tema es del Transfer 365 Business. Este es otro producto hecho en el Banco Central de Reserva, que es específicamente para las empresas. El Transfer 365, como tal, del que estábamos hablando, está realizado y está pensado y lo utilizan los pagos minoristas. El Business es una plataforma que se ha diseñado para las empresas, para operaciones de alto valor. ¿Cuánto es alto valor? Operaciones que superan a los $100,000 que se pueden transferir. El monto total que se ha transferido a través del Transfer 365 ¿La Business, transferencia cuánto es, me dice? más de $100,000. Ok. Ya, son las empresas las que utilizan este tipo de transferencias Sí. en este tipo de Son las plataformas. permitidas, $100,000. El Transfer 365 Business son $125,000, el mínimo. Pero se han transferido desde un año que lo hemos puesto, junio del 2022, más de $7,400 millones. Y en operaciones son 31,000 operaciones. Sí. O sea, son muy pocas operaciones, pero es bastante el valor. Son $7,456 millones los que se han transferido en menos de un año. Perdón, en un año y un mes. ¿Qué significa? Que las operaciones son pocas en el Transfer 365 Business, pero que el valor es alto. Cumple con la función para la cual fue diseñada. Las empresas tienen un canal específico para poder hacer sus transferencias de manera rápida y 24/7 también, ¿verdad? Ok, interesante, porque la visión va más allá de implementarlo para ejecutar este modelo de, digamos, como de servicio para los salvadoreños, pero también se amplía a manera regional, entiendo. Sí. ¿No? Cuéntenos un poco esto. Tras el éxito que hemos tenido con el Transfer 365 para pagos minoristas, el Transfer 365 Business, que lo acabamos de ver, que es para empresas, el 17 de julio, hace poco, lanzamos el Transfer 365 regional, el Centroamérica y República Dominicana. ¿Qué es esa plataforma? También es una plataforma hecha en el Banco Central de Reserva, con la capacidad de poder hacer transferencias a los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, inclusive El Salvador. Centroamérica y República Dominicana son 6 países que no estaban interconectados financieramente. Esta plataforma lo ha realizado y en tiempo récord. Tenemos una plataforma de las más robustas de la región, que dentro de ellas se complementan 79 instituciones. De esas 79 instituciones, son 6 bancos centrales los que operativizan esta plataforma. Si quitamos esos 6 bancos centrales, son 73 instituciones en Centroamérica y República Dominicana a las cuales se pueden hacer transferencias desde El Salvador. La mayoría son nuestras, ¿no? Sí, ¿Por qué? ¿Por ser pioneros en esto? Porque nos sentimos orgullosos de ser como Banco Central el regulador del sistema financiero, y además tener el liderazgo del presidente Bukele nos confirma que tenemos más integrantes dentro de esta plataforma. Nosotros tenemos 22 instituciones integrantes de esta plataforma, que son 73 instituciones en total.
22 las aporta el banco, el sistema financiero de El Salvador y el Banco Central de Reserva a través de este novedoso servicio. Podemos poner el detalle de las instituciones. Sí, veamos esta otra lámina. Que están ahí todas estas marcas, ¿no? Son las que están. Son todas esas instituciones, son 22 instituciones las que son parte del Transfer 365 Centroamérica y República Dominicana. Si usted tiene una cuenta ahí, puede automáticamente hacer transferencias a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y a República Dominicana. ¿Cuánto se pagaba o cuánto se pagaba antes del lanzamiento de este sistema novedoso de transferencias? Los salvadoreños y las empresas importadoras y exportadoras pagaban por sus transferencias alrededor de 35 hasta $70 por operación. Este novedoso servicio, puesto en producción y disponible para la población salvadoreña por el Banco Central de Reserva, tiene un costo de $1. $1. Interesante, hay un gran ahorro ahí. Sí. Vamos a hacer una pausa. La firma electrónica. Claro. Entró el 24. El 24 de julio de 2023. Así es. Cuéntanos un poquito cómo avanza. Con mucho gusto. El tema de la firma electrónica certificada. Claro. Vamos a la pausa y regresamos con más. 7:40. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo cierto es que hay muchos beneficios entonces para poder bajar esa aplicación en cualquier modelo de teléfono. No es una aplicación en específico Transfer 365. Ok. Los salvadoreños y las empresas lo pueden buscar dentro de la aplicación de su banco donde tienen su cuenta. Ya mostramos los integrantes del Transfer 365 sí, entonces, dentro de la aplicación, tanto del sitio web, la banca en línea, como la aplicación de su teléfono o su dispositivo móvil, cualquiera que sea. Si tiene la aplicación de su banco donde tiene su cuenta, ahí está el link. Ahí está. Es la versatilidad. Y la otra aclaración también es bien importante. No hay límites de operaciones ni de montos. Como la establecen en algunas, ¿no? Que en su mayoría el UNIC es el que hace eso, ¿no? El tema privado es el proveedor privado, tiene límites. En el Transfer 365 el único límite es el saldo que tiene en la cuenta el usuario. Si usted tiene $5,000, los $5,000 los puede transferir de una sola vez en una misma operación y completamente gratis. Los salvadoreños están disfrutando de esta plataforma proveída por el Banco Central de Reserva y nos da mucho gusto saber que las transacciones están cambiando de ser en horas de oficina a horas nocturnas. Los salvadoreños llegan de su trabajo, cenan, hacen las tareas con sus niños y después hacen los pagos. La versatilidad es de que los pagos se procesan en el mismo momento. Y es decir, no tienen que pagar un recargo o una mora por pagar a las 9 de la noche. Simplemente se paga en el momento y se carga en el momento. Pero ahora, volviendo al Transfer 365, Centroamérica y República Dominicana. ¿Por qué Centroamérica y República Dominicana? ¿Por qué no otro país? Se preguntarán, ¿verdad? La economía de El Salvador está en plena dinamización. Tenemos que apoyar a la economía salvadoreña y precisamente Centroamérica y República Dominicana son nuestros principales socios comerciales. El año pasado y ahora la tendencia es la misma. Y por décadas fue Estados Unidos. Por décadas El Salvador, sus exportaciones tenían como principal destino Estados Unidos. La pandemia, el 2020, marcó una diferencia. El contenedor, el flete marítimo de contenedor, aumentó de $1,000, de 900 a $1,000 a $15,000 por la crisis de contenedores. Eso obligó a las empresas a buscar distancias más cortas para poder vender sus productos. Y ahí fue donde Centroamérica inició sus operaciones. Centroamérica y República Dominicana aumentó su valor. El 46.8% de las exportaciones, 46.8% del total de las exportaciones de este año tienen como destino final Centroamérica y República Dominicana. Estados Unidos un 36.7% y el resto del mundo
un 16.5%. ¿Cuánto le costaba a los empresarios, a las empresas o a las familias salvadoreñas mandar una transferencia a Centroamérica y República Dominicana por los canales normales antes de existir esta plataforma? De 35 a 70 dólares. Sí, ¿Y cuánto ha aumentado la producción o cuánto ha aumentado las operaciones en este corto tiempo que hemos lanzado? Un 668%. Y en este corto tiempo le hemos ahorrado a los exportadores, a los importadores y a las familias salvadoreñas más de $36,000 en el no pago de comisiones. $36,000 que las empresas no los pagan, evidentemente bajan sus costos o lo reinvierten. Y las familias salvadoreñas lo consumen. Interesante conocer todos estos beneficios. Veamos el tema de la firma electrónica, ¿no? Sí. Que es otra herramienta con mecanismos bien importantes. Este es otro gran paso, otro producto que el Banco Central de la Reserva lanzó el día 24 de julio, hace poco, muy poco. La firma electrónica es un hito y es una gran herramienta en el proceso de innovación y digitalización de un país. En El Salvador solo existen 3 instituciones, 2 privadas y una pública, autorizadas para emitir una firma electrónica. Pero ¿qué es la firma electrónica? Es principalmente un certificado que se le incrusta a un documento digital, pero que tiene la validez como que si se firmara autógrafamente. Puede valer exactamente lo mismo como lo que vale una firma autógrafa. ¿Es una firma, una imagen de una firma? No, no es mi firma en una imagen. Eso hay que declararlo, no es mi firma en una imagen. Es un código. Es un código, es decir, tiene datos, tiene su nombre. Traemos un ejemplo, no sé si lo pueden poner. Sí, ya salió, por cierto, ahí lo vimos. Dice el nombre, dice firmado digitalmente, trae la fecha y trae la hora en que se firmó. Pero pueden decir, pero esa es solo una imagen, yo puedo poner una imagen de eso. No, esa imagen evidentemente trae propiedades. Y como todo es digital, cuando usted quiere saber si esa firma es certificada, le da clic derecho dentro de el certificado, dentro de la firma, y al darle clic derecho le aparece en la pantalla el menú, se le despliega el menú y le aparece en la parte de abajo firma certificada por el Banco Central de Reserva. Eso le da la autenticidad. Esa firma funciona como una firma autógrafa normal, tiene la misma validez, tanto en el tema legal y judicial, y se puede utilizar para cualquier tipo. ¿Hay certeza jurídica? Sí. ¿Hay certeza jurídica en ello? Porque ese es el elemento que en algún momento cualquiera puede cuestionar. La ley de la firma electrónica le da la certeza y la validez legal a este tipo de instrumentos. ¿Qué es lo novedoso de esto? Que usted ya no tiene, Ernesto, por ejemplo, que llegar a un lugar o tienen que hacerle llegar documentos para que usted lo firme para que tenga la validez legal. Como representante legal de una institución, no tienen que andarle llevando documentos para que usted lo firme. ¿Qué sucede si usted anda por La Unión o anda allá por Sonsonate y su empresa está aquí en San Salvador? Tienen que desplazarse hasta allá para que usted firme un documento con urgencia. O si está fuera del país, pongámonos a pensar, está fuera del país y necesitan una firma que tenga validez legal. Se necesitan instrumentos que acorten los costos y que nos ayuden a adelantarnos en el tema de innovación y en la digitalización de El Salvador. Usted lo puede firmar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte de El Salvador, y vale exactamente igual como que si fuera una firma autógrafa. ¿Quién puede obtener, digamos, la firma electrónica? Pueden obtener todos los salvadoreños que necesiten, las empresas, tanto personas naturales como personas jurídicas, profesionales, absolutamente todos los salvadoreños pueden obtener su firma electrónica. Y nos enorgullece también poder decirle a la población salvadoreña que el Banco Central de Reserva es el único proveedor del sector público que ofrece la firma electrónica certificada, pero además es el que da el precio más barato de El Salvador y el de la región. Ok, ahí tenemos el modelo, sí. Creo que ¿no? Ese es un modelo, esa es la firma.
Exactamente. Esa es una firma electrónica certificada. Ahí se ha implementado a través de Adobe. Es el programa que lo ha incrustado a la firma. Esa es una firma electrónica. Pero ¿cómo sé yo que es una firma electrónica certificada? Clic derecho sobre la firma y ahí le dice firma electrónica certificada por el Banco Central de Reserva. Para obtenerla es muy sencillo. No es necesario ni de salir de su casa, no es necesario salir de su oficina. Contamos con el novedoso servicio de que se puede hacer completamente en línea. En línea se puede obtener esto, se paga totalmente en línea y en línea recibe su user, su password y también el PIN, que ese es el que le habilita para poder firmar electrónicamente cualquier documento. Ya no es necesario que usted se desplace, ya no es necesario que impriman, ya no es necesario perder tiempo y costos por andar obteniendo una firma. Usted puede firmar directamente desde una aplicación, desde su teléfono, desde una computadora y tiene la misma validez como que lo firmara autógrafamente. ¿Cuál es el tiempo de duración? De los $15, usted paga los $15 y la certificación le dura un año. Un año. Un año. ¿Cuántas veces lo puede utilizar? Las veces que usted quiere. Usted puede firmar N cantidad de documentos, puede firmar las cantidades de documentos que usted necesite y solo necesita pagar los $15 una vez al año para mantener su firma electrónica. Salvadoreños particulares, empresa privada y empresas públicas. Todos. De hecho, hemos tenido muy buena demanda. Tenemos muy poco tiempo de haberlo lanzado. Muy poco tiempo. Fue el 24 de julio, Sí, ¿no? Fue muy poco tiempo. Ya emitimos muchas personas naturales. Hay instituciones privadas que también ya están haciendo su proceso y también instituciones públicas que van a aprovechar que el Banco Central de Reserva es el certificador que está dando el menor precio de la región y de El Salvador. Es que eso es un tema que evidentemente todas las empresas están viendo cómo reducen costos. Y está bien, pues, o sea, para eso es la competitividad. El Banco Central tiene menores costos y tiene el sistema más innovador. No necesita desplazarse hasta el Banco Central, pero si lo quiere hacer, si alguien dice, no, mire, yo el tema digital no mucho, ¿verdad? No me gusta hacer esa operación a través de un proceso en línea, yo mejor prefiero ir al Banco Central y que me ayuden allá. Con mucho gusto lo esperamos. Tenemos una oficina especializada de firma electrónica y que le ayudamos y lo asistimos para cualquier trámite que usted necesite, simplemente para información o que ya quiera comprar también su firma electrónica, puede llegar. Es un lugar muy bonito, moderno, tal como lo pide el presidente Nayib Bukele. Ok, es fácil sobre todo porque facilita el trámite, ¿no? Sí. Voy a hacer una pausa, voy a aprovechar los pocos minutos también para que me dé una valoración sobre el estado actual de la economía, ¿le parece? No. Y sus indicadores. Claro. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para poder hacer también y conocer cuál es el estado actual de la economía, proyecciones de crecimiento. Entendería yo que en el marco de todo lo que se ha hecho en materia de seguridad pública ha sido un factor incidente en todos los rubros que se estudian, ¿no? Con mucho gusto. El principal motor dinamizador de la economía salvadoreña es la seguridad que ahora goza el país gracias a las medidas implementadas por nuestro presidente Nayib Bukele. Exitosas medidas de seguridad que han dado la seguridad a las empresas y a los emprendedores, a las micro, medianas, pequeñas y grandes empresas de poder invertir y para poder expandir sus negocios. Y también a los salvadoreños de poder disfrutar de este hermoso país en el tema turístico. Otro tema también dinamizador es el turismo en El Salvador. Y lógicamente estamos ante un país diferente de hace 2 años, un país completamente nuevo, que ahora nos tenemos a disposición los salvadoreños. La seguridad le ha brindado las oportunidades que El Salvador no había tenido por décadas. Por poner un ejemplo, la inversión extranjera directa, que por décadas se había ubicado bajo el promedio del último trimestre, en este primer trimestre de 2023
registró un flujo de 142 millones de dólares por inversión extranjera directa. Y este es un tema de que dicen, no, la seguridad ahuyenta, los inversionistas extranjeros no quieren venir a invertir en El Salvador por el tema de la seguridad. Es completamente contradictorio, es al contrario. Inversionistas extranjeros están viendo en el país un país de oportunidades con seguridad para poder invertir. Hemos tenido ese crecimiento entonces comparativo con el año pasado. En el primer trimestre de este 2023 hemos tenido un flujo neto de 142 millones de dólares de inversión extranjera directa, es decir, dinero que viene de fuera del país que se inyecta directamente ¿A qué rubro? Reinversión de utilidades, instrumentos de deuda y aportes de capital. ¿Qué significa? Te aporto más capital, las utilidades que las reinvierto para poder expandir el negocio, porque la seguridad del país y el clima de negocios en el país está mejorando. Esa es la inversión extranjera directa. A ver, creo que aquí tenemos un dato en esta lámina. ¿Quiénes están invirtiendo más? ¿Sí? México. Creo que es este dato. ¿Sí? Así es, exactamente. El primer trimestre, 142 millones de dólares. Lo que ya mencionamos. ¿Quiénes están invirtiendo más? México, España y Estados Unidos. México con 65.8 millones de dólares. Pero tenemos más indicadores, claro que sí. El empleo. Ya lo habían puesto ahí en la lámina. Vamos a ver el empleo, el anterior. Sí, el empleo está creciendo en un 3.9%. Ahí hay un dato importante. El Salvador por décadas e históricamente crecía menos del 1% en sector de empleo, en promedio. ¿Qué significa que estemos creciendo un 3.9%? Más generación de empleo. ¿Cuántos empleos más? 36.652 empleos más. A abril del 2023 hemos llegado a 967.264 empleos formales. Una cifra récord en El Salvador, nunca habíamos ya alcanzado ese dato, pero lo más importante de todo es la tasa de crecimiento, un 3.9%, que es muy alta comparada con el 1% que antes crecía El Salvador en promedio en empleos formales. El IVAE, por ejemplo, el índice del volumen de la actividad económica, a mayo, que es el dato más reciente que tenemos, muestra un crecimiento de un 3.7%. El IPI, el índice de producción industrial, a mayo muestra un crecimiento de 5.2%, y no me quiero despedir sin antes dar el dato de la inflación anual, que también es bien importante, y el crecimiento, la perspectiva de crecimiento del Salvador. A eso iba, sí. El crecimiento de este país, aún con todos estos factores que tenemos actualmente, es positivo, será del 2 al 3%, un rango del 2 al 3%. La inflación, que ya tiene 10 meses de estar bajando consecutivamente, cerrará dentro del 3.5 al 4.5%. Muy buenas perspectivas. El país avanza gracias a las políticas y a las estrategias tomadas por nuestro presidente Nayib Bukele. Interesante. Gracias. Con ese tema o con ese punto cerramos. Gracias, presidente del BCR, por habernos acompañado. Esperamos más adelante seguir conociendo el comportamiento de la economía. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.